Bien amigos, bien amigos contraculturales, hoy tenemos la suerte de conversar con un gran hombre. Él nació en Huancayo, es abogado, ingeniero e investigador de la guerra con Chile. Con él vamos a hablar sobre su obra Una historia de amor por el Perú, ¿no? Por lo que damos la más cordial bienvenida a su programa Contracultura al doctor Martín Gamero. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo está mi amigo Jorge? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar brindar una entrevista aquí para Huancavelica y para todos los seguidores que nos escuchan por las redes sociales. Saludos hasta Argentina, para Deia Chiesa, que nos está escuchando allá, así que y también a nuestros amigos en la ciudad de Lima, en Huancayo. Agradecerle nuevamente, maestro Gamero, por el tiempo que nos va a brindar y la ilustración que nos va a dar. Una historia de amor por el Perú. Se configura como una obra de consulta para todo aquel que quiera conocer la historia del Perú de forma segura y rápida. Este libro tiene la virtud de brindarnos una lectura amena y dinámica. Y su obra, el relato inicia con una fecha, ¿no? El 26 de marzo del año 1526. ¿Qué le motivó a escribir un libro con las características que acabo de mencionar, maestro? Mire, ha sido un homenaje para la patria y sobre todo un homenaje para los departamentos de Junín, Huancavelica, Pasco y Ayacucho, que fueron los únicos que cargaron con todo el peso de la guerra con Chile luego de la invasión de Lima, en las cuales hay héroes anónimos que jamás han sido reconocidos por nuestra gente, tanto por la ignorancia que tenemos de nuestra heroica historia de esta zona, como también por la falta de la formación cultural de nuestros niños. Claro, ¿no? Es interesante. Tengo la suerte de tener vuestro libro, maestro, un hermoso libro, y en él nos noticia usted sobre lo que usted nos ha dicho, ¿no? Héroes que no conocemos, pero que han tenido gran importancia en la campaña de la Breña, que han sido un gran soporte para el Taita, ¿no? Para Cáceres, que aquí en Huancavelica pues es muy querido. Cáceres es muy querido aquí en Huancavelica, y sobre todo en las provincias huancavelicanas. Una historia de amor con el Perú presenta, iniciando nada más, una carátula hermosa, maestro, en la que se aprecia a nuestro héroe rodeado de su esposa y sus hijas. Es una fotografía con mucho significado y sobre todo, creo yo, rescata dos, ¿no? De los tantos que nos origina cuando la apreciamos. Y en esto quisiera usted que nos guíe, ¿no? Que me diga qué piensa sobre lo que le voy a decir en este momento. El amor de Cáceres a la familia representa esa foto, pero también a Cáceres mismo, ¿no? Que simboliza el amor que puede llegar a tener un peruano por su patria. Por lo tanto, maestro, es menester para mí preguntarle, ¿cuál es la historia de amor con el Perú del maestro Martín Gamero? Mire, señor Jorge, primero un saludo a la heroica Huancavelica, y este libro, como le repito, ha sido ese reconocimiento de los hombres anónimos que a cambio de nada dieron su vida para la defensa de nuestra patria chica, del centro del Perú. Ellos estuvieron a lo largo de 3 años marchando y contramarchando por la cordillera de los Andes, luchando contra el invasor, a cambio de nada. Ellos no tenían sueldo, ellos no tenían ni siquiera el reconocimiento, es más, tenían que combatir no solamente contra el invasor, sino contra los mismos peruanos que estaban en contra de ellos, es decir, los traidores que lo combatían a ellos. Tenían que luchar contra la pobreza de su ejército, tenían que luchar contra la indiferencia de todo el país, es decir, Lima y todo el territorio peruano estaba de espaldas a la lucha que se llevaba acá en Huancavelica, Junín, Ayacucho. Y nadie, esos años cruentos, nadie les dio una mano. Lucharon solos y murieron solos. Ese reconocimiento nunca el país les ha dado a los hombres del ejército del centro. Por eso es que mi
Mi libro se llama Una historia de amor con el Perú, porque fue una historia de amor entre el ejército del centro y la patria peruana. Esa es la esencia del título del libro. Maestro, podríamos decir que los habitantes de estas tierras, de estas latitudes, de los Andes centrales, vendrían a ser la reserva peruana, ¿no? Es decir, que va trascendiendo. O sea, me hago referencia que no solo en ese momento en que fue pues ese bastión del cual Cáceres, con el cual Cáceres luchó frente al invasor sureño, sino que también hasta la fecha se ha mantenido ese ideal de que la parte central del Perú es importante en cualquier tipo de lucha que se emprenda en nuestro país. En efecto, mire, en la época de la guerra con Chile, cuando cayó Lima, el Estado chileno pensó que el Perú había caído. Cuando el ejército chileno marcha hacia el centro del Perú exclusivamente para robar y saquear, se encontró justamente con el ejército del centro, es decir, Cáceres, quien lo combatió a lo largo de 3 años acá en los Andes, al extremo de que después de Marcavalle y Concepción, el Congreso chileno lo llamó a Patricio Lynch a Chile para que dé explicaciones del por qué no terminaba la guerra con el Perú hasta el año 1883, cuando Lima había caído el año 1881. Entonces el Congreso chileno le da un ultimátum a Patricio Lynch, que era lo que los chilenos lo llamaban el último virrey del Perú, ¿no? Era un marino inglés chileno, que era el que ocupaba la casa de Pizarro esos años, es decir, como el presidente del Perú esa época. Entonces el Congreso chileno le dio ese ultimátum a Patricio Lynch para que derrote a Cáceres, porque no podían firmar el tratado para la entrega de los territorios de Tarapacá, Tacna y Arica, mientras no se derrote a Cáceres. Entonces, después de Concepción, estábamos a punto de ganar la guerra nosotros a Chile, porque si se hubiera acoplado el ejército que había en el sur del Perú, es decir, en Arequipa, había 5.000 hombres con fusiles esa época de última generación, que eran las Mauser alemanas. Si hubiera acoplado el ejército del norte, que lo llevaba a Iglesias, y si hubiera acoplado el ejército que estaba también en la parte de Ancash, entonces era fácil ganar la guerra esa época, porque ya Chile se había quedado sin reservas de ejército. Todos los muchachos que habían venido de Chile acá a saquear al Perú y hacer la guerra, ya estaban agotados de una guerra de desgaste que Cáceres le había dado acá en el centro. Entonces, en ese punto de equilibrio, en el cual el Perú estaba a punto prácticamente de concluir ese conflicto sin entrega de territorio, aparecen los traidores del Perú, es decir, Miguel Iglesias y compañía, y comienzan a combatir al ejército del centro. El ejército del centro nunca claudicó, todos murieron en Huamachuco, pero inclusive después del desastre de Huamachuco, Cáceres no quería firmar un tratado de entrega de territorios del Perú, pero de eso se encargan los traidores de Lima y del norte. Ese ha sido el punto en el cual casi el ejército del centro derrota al ejército chileno, pero la historia por las traiciones nos dio la adversidad. Usted ha dicho una gran verdad. Es el pueblo, ¿no? Es el pueblo convertido en guerrilla el que lucha bajo el mando del Taita, ¿no? Bajo el mando del que aterradamente llamaban los chilenos brujo de los Andes. Así es. Que el que salve el honor de la patria, ¿no? Sin embargo, los intereses políticos, económicos, los caudillajes, la clase política, sobre todo de la época, se ha encargado, y con el tiempo, y creo que hasta ahora se ha encargado de ir tapando, tratando de ocultar, ¿no? Porque si llegamos a enterarnos de todo lo que ocurrió, esos grandes apellidos limeños, arequipeños, ¿no? Costeños sobre todo,
Y me atrevo a decir, usted me corregirá, incluso apellidos de acá, de la misma zona, ¿no? De familias muy pudientes de las zonas, tendría mucha vergüenza lo que hicieron sus antepasados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, leyendo a Tulio Carrasco, él nos habla pues de que cuando del Canto llegó acá a Huancavelica, ya las familias principales habían huido, ¿no? Y acá se quedó el pueblo, ¿no? Y los chilenos fueron acosados por la población, ¿no? Es decir, las grandes familias, algunas se quedaron, pero la gran mayoría de las familias se escaparon, ¿no? Y eso pues se ha tratado de tapar, ¿no? Y se ha tratado de tapar con un odio y un ataque hacia Cáceres, ¿no? Hay muchos anticaceristas también, muchos pierolistas y todo esto. Pero retornando a esta obra que a mí me parece un excelente libro, maestro, se lo digo sinceramente, vuestra obra relata los periodos que ha vivido nuestro país, ¿no? Inicia con el virreinato, luego parte de la independencia, la república, hasta llegar a contarnos lo que ocurre en la guerra con Chile, ¿no? Ese es lo interesante de su libro, maestro, que cuando uno inicia a la lectura, pues se engancha, ¿no? Y hay algo aquí que quisiera que usted nos ilustre en este libro, que es importante tomar en cuenta. Esa presencia, esa idea de los de Chile, ¿no? Ya desde la época del virreinato, ¿no? Ya desde las pugnas entre los conquistadores, entre comillas, ¿no? En nuestras latitudes siempre la gente del país sureño, de esa época por lo menos, hasta por lo menos la guerra con Chile, han tenido esa ambición por lo que no era suyo, ¿no? O sea, es decir, han ambicionado las riquezas del Perú. Eso se va notando en la trama de su libro, ¿no? Lo que usted nos va noticiando. Esto es algo que usted ha ido haciendo toda una investigación desde la época del virreinato, maestro. Lo que he plasmado en el libro es que en el año 1526, en la gobernación de Panamá, es decir, en Centroamérica, existía tres socios, digamos, de la conquista. Era Diego de Almagro, Francisco Pizarro y había un sacerdote llamado Hernando de Luque. Uh-huh. Ellos habían escuchado de que al sur de Panamá había un imperio en el cual corría torrenciales ríos de oro, le pongo en el libro, ¿no? Y era cierto. Entonces, en esa época, estos tres socios, Hernando de Luque hacía una entrega de dinero a Pizarro y Almagro. Desde esa época 9 millones de maravedís, que era una moneda española, el cual lo había dado un banquero de Sevilla llamado Gaspar de Espinosa, para que esta expedición vaya hacia el sur. Esta expedición la llamaron la Armada de Levante, y en efecto se vienen a Sudamérica, los socios, es decir, en esa época, Almagro, que le decían el recogedor, y Pizarro el carnicero, y llegan a Tumbes. Y en Tumbes se encuentran de que el imperio incaico en esa época estaba en una guerra civil entre hermanos Huáscar y Atahualpa, y habían destrozado y habían prácticamente barrido del mapa Tumbes. ¿Por qué? Porque su gente había ayudado a Huáscar para la guerra civil incaica. Llega Pizarro con ellos y Almagro también, y encuentran al Inca en Cajamarca, en el cual prácticamente se inicia el fin del imperio incaico, ¿no? Porque estos dos socios de la Armada de Levante entran prácticamente a matar a una cultura incaica, que en esa época estaba en decadencia ya, justamente por las ambiciones de los dos hermanos del imperio incaico, y que justo coincide con la llegada de los conquistadores españoles. Entonces estos dos socios se dan cuenta de que es un país absolutamente rico, lleno de oro y mucha riqueza agrícola, minera, y comienzan ahí las primeras rencillas de los conquistadores, es decir, entre Pizarro y Almagro. Entonces, para eso Pizarro tenía un hermano que era Gonzalo Pizarro, que marcha a Sevilla llevando el quinto real de oro, ¿no? Para entregar al rey el quinto real de todo lo que habían ellos robado al imperio incaico, incluyendo el rescate de Atahualpa.
Y en retribución el rey de España manda como título nobiliario a Francisco Pizarro y lo nombra marqués. Y Almagro lo nombra adelantado, es decir, el marqués era un título nobiliario muy superior a adelantado. Entonces comienza ahí Almagro a tener esa envidia. Y no solamente eso, sino que Almagro lo mandan a Chile, a ese país que se llama Chile, es decir, al sur. Y es donde llegan a Chile y encuentran un país absolutamente pobre, lleno de unos autóctonos llamados los mapuches, y no había ninguna riqueza. Entonces Almagro quiere reconquistar nuevamente el Perú porque ve que el Perú es un país absolutamente rico. Y comienza la guerra civil entre Francisco Pizarro y Almagro por la riqueza del Perú. Entonces ahí, bueno, obviamente que Pizarro gana esa guerra civil y mata a Almagro y comienza ese torbellino de ambición de los conquistadores. Ujú. Y todos los ladrones que encontraban en la época de Pizarro, acá en el Perú, los mandaban, les cortaban las orejas y los mandaban hacia Chile. Ujú. Chile era como decir una zona en la cual iban todos los delincuentes del virreinato peruano. Le llamaban les cortaban las orejas, le llamaban los desorejados. Estos desorejados formaron ese país chileno y siempre tuvieron esa ambición por el Perú. Ujú. Desde esa época, ahí comienza los odios entre los conquistadores, ¿no? El Perú y esa rencilla que viene de los chilenos y los peruanos. Podríamos decir, maestro, que Ahí entonces nace. ese país ha nacido así, ¿no? O sea, se formó así. Es increíble, Se formó ¿no? así. Es increíble, sí. Sí. Habría que... es un gran punto de vista, ¿no? Interesante, maestro. En su libro no solo también narra la sublime historia épica cacerista, ¿no? Sino también la historia de ilustres peruanos, de hombres y mujeres del Ande. Un ejemplo, usted habla en su libro del obispo Manuel Teodoro del Valle Seoane. Así es. También Sí, de las acciones guerrilleras de Ricardo Bentín Sánchez, o sobre efectivamente. el colosal grupo de la Ayudantía General de Cáceres. Exacto. Eso es solo una pequeña muestra de la información que hay en su libro. ¿Cuánto tiempo le he mandado la etapa de investigación, maestro? Mire, este libro lo he hecho en base a documentos existentes, es decir, de las colecciones, por ejemplo, de Ahumada Moreno, de Vicuña Maquena en Chile, y también de nuestro maestro, se llama el señor, no recuerdo bueno el nombre de nuestro historiador, Ujú. Basadre. Basadre, el señor Ujú. Basadre, sí, el Ujú. señor Basadre. Entonces, compilando todos estos datos que tienen inclusive de partes de guerra, de los mismos hechos de la guerra con Chile, por eso que en cada cita que yo tengo en el libro, Ujú. perdón, en cada pasaje o cada momento histórico que tengo en el libro, abajo le pongo un pie de página, ¿no? De dónde Ujú. estoy sacando ese dato, ¿no? Para que no haya ningún tipo de discusión de que ha sido un invento. Así es. Entonces, eso más o menos ha sido un promedio de 2 años de investigación, mi amigo Jorge. Sí, Dos dos años. años. Caramba. Sí, Es una inversión de tiempo y también de muchos gastos, ¿no? Para hacer un libro tan hermoso. El acabado también del libro también es muy bonito y hay unas sí, fotografías, ¿no? Interesantes. es una imprenta huancaína, es imprenta Ríos, y tiene una excelente acabado del libro, sí. Sí, es muy bonito. También he leído con mucha impresión, ¿no? Mucho interés, mucho asombro, maravillado. Hay un pasaje en el que usted habla sobre la bandera de guerra del batallón Concepción, Sí, eh, efectivamente, que prácticamente era pues un tesoro, ¿no? Que usted nos informa de que está bordado con hilos de oro. así es. ¿Puede hablarnos un Sí, poco de esa bandera de guerra y existe esa bandera de guerra? sí, existe. Mire, antes las damas, las esposas de los militares, antes de que marchen al combate, cada batallón tenía su bandera de guerra. Esa bandera de guerra era, como le digo, bordada por las damas en este caso, de los militares del ejército del centro, ¿no? Es decir,
por ejemplo, del señor Valladares de Concepción. Su esposa era una dama extranjera, europea, que ordenó de que se borde esa bandera del batallón Concepción, el cual fue obviamente tomada por los chilenos y ahora está en un museo chileno esa bandera, nunca fue recuperada. Caramba, ¿no? ¿Qué, Sí. qué tal el tesoro, ¿no? La señora que ordenó bordar eso se llamó Herminia Erbarker Weiss, ¿no? Esposa del Sí, la ingeniero esposa Valladares. del señor Valladares, Sí. un hacendado concepcionino, un héroe. Sí, Mire, Juan Valladares Ramos. es lo bonito de su libro, maestro, que usted nos da pues datos interesantes, ¿no? Datos que no conocíamos, ¿no? Datos que se han perdido en el tiempo, lamentablemente, pero que con este libro se vuelven a tener pues en mente, ¿no? Y creo que todo peruano, todo, por lo menos, todo hombre que vive o que es natural de esta parte central de los Andes tiene que conocer y tiene que leer, ¿no? Usted habla también aquí, tiene un capítulo muy bonito, son 2 episodios muy importantes y trascendentales en la historia de la campaña de la Breña, del Perú y de Huancavelica, ¿no? Para todos Así nuestros es. escuchas huancalicanos, esa lucha de Cáceres, el Taita, el Pachacuti, que se le llamaba, ¿no? Que luchó contra los elementos y luego contra un ejército peruano. Ilústrenos, por favor, maestro. Mire, en la época, esos tiempos cruentos que vivió el Perú, que prácticamente fueron los más oscuros de nuestra historia, no, Cáceres no solamente tuvo que combatir, como repito, al invasor chileno. Hubo un episodio en el cual, después del, después del desastre que tuvo Cáceres en su pasada por Julcamarca. Julcamarca y Acuchimay, Ujú. en el cual casi todo el ejército del centro murió bajo un desastre natural. Era lo que nosotros le llamamos el día de hoy huaicos. Uh-huh. Después de eso tuvo que ir a combatir con Arnaldo Panizo. Era un militar peruano que se había prácticamente amotinado contra Cáceres, en el cual tuvieron que combatir entre hermanos en Ayacucho. ¿Por qué? Porque Panizo era de la facción de Piérola, otro traidor peruano en el cual hacía votos para que Cáceres fracase en la defensa del centro, ¿no? Y ese combate, por ejemplo, murieron oficiales que tenían gran promesa dentro de la guerra contra los invasores chilenos. Y esas historias oscuras del combate entre peruanos en plena invasión es una cosa absolutamente absurda, que no se ha visto en las historias de las invasiones de otros países. En lugar de unirse todos los peruanos, digamos, el día de hoy, para combatir a un invasor extranjero, tendríamos que estar peleando, como es como una especie de guerra civil entre nosotros, es decir, la división en medio de lo que ha sido la invasión chilena esos años. Uh-huh. Maestro, hay cosas Eso sí, que marcan a una nación. No sé qué opina usted. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo nace Chile, ¿no? Lo marca, ¿no? Hay una tendencia siempre a una actitud beligerante, a una actitud de apropiarse de las cosas, ¿no? Y uno va viendo, pues hay esa tendencia, ¿no? sí, ese comportamiento histórico. Sí, ¿no? Es algo extraño. Sí. El Perú, en plena guerra con Chile, así como nos está ilustrando usted, se enfrenta en Acuchimay, enfrenta a 2 jefes militares peruanos, con tropas peruanas, en plena guerra con Chile, ¿no? Y bueno, ese episodio se ha tratado de tener, se ha tratado de opacar por la vergüenza que causa, ¿no? Y sobre todo porque no le es conveniente a las clases políticas de la época, ¿no? Y recordemos que había pierolistas hasta hace muy poco, y creo que hasta ahora hay pierolistas, ¿no? Pero, ¿por qué llegar a tanto, no? O sea, ¿por qué llegar a pelearnos así? Hoy estamos nosotros, los peruanos, viviendo una pandemia. Se ha dicho que es una guerra, ¿no? Se ha dicho que es una guerra en muchos lugares, en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación. Se dice, estamos en guerra, dice. El mismo presidente le dice, estamos en guerra. Pero estamos unidos
realmente para afrontar esta guerra o estamos desunidos? Pareciera que marca algo esto en la historia de los pueblos, ¿no? ¿Qué opina usted, maestro? Mire, en la historia del Perú ha sido una historia de traiciones, una historia de divisiones. El hecho de ser una multirraza, es decir, en el Perú tenemos una multirraza, tenemos blancos, mestizos, chinos, negros, cholos, somos un país multiétnico. Uh-huh. Y eso viene desde la época, en el libro también yo lo cito, eso viene desde la época en la cual en Europa, de 1500 y 1526 para adelante, existía una pobreza extrema. Y muchos, digamos, europeos que en esa época vivían una pobreza extrema en Europa, emigraron para el Perú. Y en el Perú, mucha gente blanca que vino de Europa se mezcló con los indígenas peruanos, o el cholo peruano que decimos nosotros. Vinieron los culís chinos, que también los importamos para la esclavitud, para la construcción de ferrocarriles, haciendas, etcétera. Vinieron la raza negra esclava, y todos se juntaron. Hubo una mezcla excepcional de razas ahí. Entonces, desde ese punto de vista, el Perú está dividido. No hemos tenido ese fenómeno que pasó en el Ejército del Centro, por ejemplo. El Ejército del Centro, usted encontraba al señor Yupanqui, que era jaujino, como también podía encontrar, por ejemplo, a Enrique Oppenheimer, que era de la comunidad judía peruana, un señor millonario que no tenía por qué estar luchando con Cáceres, sino podría haber estado cómodamente en sus aposentos de Lima, ¿no? Uh-huh. Pero él escogió estar con Cáceres, es decir, en el Ejército del Centro se formó ese crisol de multirrazas que se unieron para luchar al invasor. Uh-huh. Ese fue el único fenómeno que pasó en el Perú, en el cual no había división, había una unión, mientras en todo el país cada hacendado, cada latifundista cuidaba sus intereses y era colaborador de los chilenos. Uh-huh. Es decir, no había su unión nacional para enfrentar al enemigo. Y esto se ha ido repitiendo hasta el día de hoy. El día de hoy el Perú es dividido. Si vemos en Lima, por ejemplo, la parte oligárquica, vive en Miraflores, vive en San Isidro, San Borja, etcétera, etcétera, mientras que hay barrios de extrema pobreza, como por ejemplo San Juan del Lurigancho, inclusive han hecho una muralla de la infamia, ¿no? Uh-huh. Para que estos hermanos peruanos no entren a sus aposentos tipo europeo. Hasta el día de hoy el Perú sigue dividido, no hemos curado ese fenómeno que nos ha traído mucho retraso. Uh-huh. Esa unión es el sueño de todos los patriotas, como el que habla, ¿no? Uh-huh. El día que el Perú esté unido va a ser grande. Pero, como usted dice, en esta pandemia estamos absolutamente divididos. Y todos los partidos políticos no jalan para un interés nacional. Ellos solamente ven sus intereses partidarios y particulares. Uh-huh. No ven ese interés nacional que es salir del subdesarrollo, una educación eficiente para nuestros jóvenes, una educación de primera para nuestros niños. No, ellos tienen una educación particular comprada con su dinero, no les interesa la educación pública. Por eso que el Perú está así ahora. Uh-huh. Nuestros niños no pueden leer un libro. ¿Por qué? Porque el profesor tiene un sueldo de hambre, que más está preocupado en sobrevivir que educar al niño. Que cumplir los objetivos. Pero, ¿no? Sin embargo vemos unos sueldos burocráticos de 50.000, 60.000, 100.000 soles, que es prácticamente una ofensa para nuestro maestro. Así es. Entonces, eso es lo que el Perú tiene que curar, ese divisionismo, ese interés particular, y poner los intereses sagrados de la patria sobre todo eso. Exacto. No hay eso hasta el día de hoy. Maestro, ¿qué hacer?, decía Lenin. Hermanos, hay mucho por hacer, decía Vallejo en su poema Los 9 monstruos. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, dijo González Prada en su discurso del Politeama, refiriéndose a los viejos de espíritu, no viejos de edad, y a los jóvenes viejos, jóvenes de alma vieja que abundan ahora en el Perú. ¿Qué hacemos, maestro, para que Cáceres y los héroes de la Breña vuelvan a ser esos íconos que requiere el peruano? ¿Qué hacemos en esta cultura de la incultura, de la bajeza, de la aridez mental? ¿Cómo podemos contrarrestarla, maestro?
Yo siempre he soñado con una educación eficiente para todos. Primero, no debe haber educación particular. Toda la educación debe ser para todos los peruanos y gratuita. Se debe anular esas universidades particulares, esos colegios particulares que han traído el veneno y la prostitución de la educación. ¿Por qué la educación pública es miserable y por qué la educación particular es buena? Eso, por ejemplo, tenemos que abolir en el Perú. La educación debe ser para ricos y pobres por igual. Primero, partimos de ese punto y vamos a cambiar el país. Mientras no pase eso, el Perú va a seguir desangrándose poco a poco cultural, económica y moralmente. ¿Por qué? Porque el muchacho que anda a pie el día de hoy y está estudiando en una universidad nacional no tiene la educación que tiene, por ejemplo, una universidad particular. ¿Por qué? Porque ese joven tiene que sobrevivir, trabajar para poder estudiar, mientras que el otro joven tiene todas las comodidades del mundo. Esas situaciones se tienen que superar. Y número dos es que los partidos políticos no sean tan antipatriotas. Estos partidos políticos primero ven sus intereses, sus negociaciones de cómo van a vender el país, pero no ven esa situación de la patria, ¿no? Por ejemplo, que nuestra industria estratégica no esté en manos de los extranjeros. El día de hoy estamos absolutamente chilenizados por todo lado. Por los cielos del Perú anda la TAN con pilotos de la FACH, de la Fuerza Aérea Chilena. Tenemos nuestro gas también secuestrado por chilenos. En Machu Picchu debería flamear la bandera chilena, porque Fujimori entregó Machu Picchu a los chilenos. Todo Cusco debe flamear la bandera chilena y para vergüenza nacional. Todas esas situaciones tienen que componerse pienso que debe haber un tratado nacional de partidos políticos para ver ese asunto. No es posible que nosotros compremos un gas a 35 soles, siendo productores de gas. Este negociado que ha hecho esos partidos políticos han sido negociados delincuenciales que va en contra de nuestra gente. Eso tendríamos que curar, mi amigo Jorge. Interesante, maestro, ¿no? Ya la entrevista va a terminar, pero acotar 2 puntos, ¿no? Primero, hay 2 palabras que se han prostituido, ¿no? Inconstitucional, ¿no? Esa palabra se utiliza para los beneficios cuando les conviene y cuando no les conviene. Así es. ¿No? Y la otra palabra es indignación, ¿no? Todos estamos indignados, ¿no? El país de los indignados somos, lamentablemente, y los políticos son los primeros indignados, ¿no? Se indignan de su indignación, algo así medio cantinflesco, pero bueno. Así es. Eso es terrible, maestro. Y para que no se vuelva a repetir, esta conversación, amigos contraculturales, no es para odiar a los chilenos. No. Los chilenos, bueno, pues ellos tienen allá su patria, su país, todo. Podemos conocer muchas personas, conozco personalmente muchas personas, muy buenos amigos, muy buenas personas, sino que se hace referencia para que no se vuelva a repetir, para que nos formemos una identidad, ¿no? No permitamos nuevamente que durante varios años una bandera extranjera flamee en el Palacio de Gobierno. Eso es una afrenta terrible. Creo que ningún país lo ha vivido. Realmente es terrible, ¿no? Y nos hacemos los ciegos, los sordos y los mudos, ¿no? No decimos nada sobre eso. Y eso es una vergüenza que tenemos que nunca más tenemos que volver a vivir. Le quiero agradecer, maestro Martín Gamero, por su tiempo. Ha sido muy interesante conversar con usted, muy ilustrativo, y estoy seguro de que vamos a tener que seguir hablando en otra oportunidad, en otra entrevista, para seguir hablando de este libro que tiene tantas cosas que se han quedado que por el tiempo no podemos tocar, pero le solicito que nos brinde una segunda entrevista para seguir hablando de una historia de amor con el Perú. Muchas gracias, mi amigo Jorge, y yo quisiera de que mi libro, que es un homenaje muy humilde a nuestra patria amada, lo lean todos nuestros niños y nuestros jóvenes para que anden orgullosos por sus calles. Nosotros
andamos con la moral baja y con la autoestima baja porque no sabemos de dónde venimos, ni la talla de los héroes que nosotros tenemos como antepasados. Nos falta darnos valores para ser orgullosos de ser peruanos. Ahorita nosotros menospreciamos a nuestro país, ¿por qué? Porque a nuestro país se le asemeja todo lo peor, y eso no es así. Por culpa de 5 políticos corruptos, no se puede humillar a todo el pueblo peruano. El pueblo peruano es heroico, es trabajador, creativo. Ese pueblo peruano ha remontado todo tipo de tragedias y sigue en pie. Como eso digo en mi libro, ¿no? Nosotros somos como la luz, que no nos puede contaminar nada. Bien, maestro. Eso es importante. Excelente, excelente. Muy agradecido, maestro, por el tiempo que nos ha brindado y estamos escuchándonos. Gracias, mi amigo Jorge. El que está interesado por el libro, ahí está en Ibero Librerías, está en venta. Sí. En Ibero Librerías. Y si quieren, mire, ahorita, por ejemplo, por esto de la pandemia no podemos viajar, pero se pueden comunicar con usted por el Facebook, ¿por qué medios se pueden comunicar para que tal vez usted le pueda enviar el libro? Con todo gusto. A mí me interesa de que el libro sea conocido a nivel nacional porque es un homenaje al país y para que nuestra gente se culturice, que es lo que necesitamos urgentemente. Bien, maestra. Entonces ya lo saben, amigos de Contracultura, amigos huancalicanos, este hermoso libro lo pueden adquirir. Entren a la página de Facebook del maestro Gamero y comuníquense con él y para que puedan obtener este libro tan maravilloso. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, señor Jorge, muy agradecido. Que Dios lo bendiga. Igualmente, maestro, cuídese mucho.